Bien, nos encontramos con Melissa Mancino, área de acción social de la municipalidad. Melissa, ¿cómo estás? Bien, Oscar. Nos sacamos. Total, estamos con cierta distancia. Sí, no pasa nada. Porque se complica por ahí hablar, respirar todo. No, todos juntos. Bueno, ¿todo bien? Bien, sí, bien. Podemos decir que bien, sí. Estamos contentos. Santa Fe hay varias semanas que no tenemos casos. Sí. Pero seguimos con las medidas de prevención y seguimos preparándonos por cualquier cosa. Totalmente. Como vos decís, llegamos a esta instancia que no es una cuestión menor, haber pasado de distintas etapas, digamos, de una manera más que positiva, sin casos confirmados en la localidad y en la región, porque eso también es importante. Una vez se centra en su jurisdicción únicamente, pero lo que ocurre en las localidades vecinas o en Venado, que es la ciudad, digamos, con la que nosotros tenemos mucha referencia, también nos influye directamente. Y el hecho de que no solo en Villa Cañas, sino en toda la región, en el departamento y en la provincia, los casos no están apareciendo en los últimos días, digamos, no se van confirmando casos en los últimos días, y la aparición de nuevos casos va siendo muy lenta y controlada, es absolutamente positivo. Bien. Eso no quiere decir que ya está, no quiere decir que vamos en camino a que esto ya se termina y la circulación del virus está muy cerca, digamos, el fin de la circulación del virus se termine, sino que bueno, que se está dando tiempo para que los sistemas de salud no colapsen, como nos explicaban desde el inicio. Aún así, yo creo que llegando ya a la etapa 5, los cuidados se van a tener que seguir manteniendo. O sea, el hecho cuando diga, bueno, se terminó las cuarentenas, el periodo de cuarentenas, uno va a tener que seguir cuidándose y creo que esto va a tener que seguir resguardándose, todo esto de los aislamientos. Totalmente, uno no puede, digamos, saber qué va a pasar a futuro, más en una cuestión incierta como esta, pero se puede inferir que se van a ir en la medida en que la cuestión epidemiológica siga comportándose como hasta ahora, porque tengamos en cuenta también que más gente en la calle puede generar, digamos, un crecimiento por ahí de la curva de contagios también mayor. Pero uno cree que en el mediano, a largo plazo, vamos camino a poder restablecer actividades que falten, a poder exceptuar del aislamiento a muchas actividades que todavía siguen frenadas o prohibidas, y lógicamente los recaudos creo que van a ser fundamental. Ya nos estamos acostumbrando a vivir de otra manera. Tal cual. Porque antes era una locura pensar que todo el mundo fuera con un tapaboca, y hoy, digamos, es raro no ir con el tapaboca, lo que está mal es no ir con el tapaboca. Creo que eso nos va a acompañar durante mucho tiempo. Las medidas de higiene en los distintos lugares, el refuerzo de todas esas cuestiones, el tema de la atención en distintos lugares puntuales o los cuidados al momento de entrar o de la espera en determinados lugares nos van a acompañar. La distancia y la prevención con el tapaboca, el lavado de manos, la higiene. Creo que esas son todas pautas que vamos a internalizar y que no nos van a servir solamente para el COVID, en la medida que las sostengamos, sino para un montón de otras patologías que también son virales o que tienen el mismo tipo de contagio. Así que bueno, creo que eso en ese sentido es absolutamente positivo haber llegado a esta instancia sin casos confirmados en la localidad y en la región. Eso es muy importante. En realidad, lo que se hizo fue adquirir los insumos para los testeos. Se habló con los laboratorios de Venado Tuerto para ver si era viable. Nosotros hoy tenemos, por los protocolos de provincia, la posibilidad de que cada persona tenga su diagnóstico. Se le realiza el hisopado en el Hospital Gutiérrez a los pacientes que son casos sospechosos, y esa muestra se manda al CEMAR y tiene una demora hasta que viene la confirmación o se descarta el caso de 48 horas más o menos. Nosotros lo que generamos, digamos, con la posibilidad de testear, de realizar los test, de que se procesan las muestras en los laboratorios de Venado, a través de laboratorios privados, es que los tiempos de respuestas que uno tiene sean mucho más rápidos, porque tienen un promedio de demora de 4 horas aproximadamente. Y lo que implica que tener un diagnóstico más rápido nos permite tomar medidas y abordar la situación con mayor celeridad y tal vez evitar algún contagio que en el tiempo de demora de un diagnóstico podría generarse. Si da positivo, sí. ¿Qué se hace? ¿Se activa otro protocolo para el resto de las personas que estaban ahí adentro? Si da positivo, el resto de los residentes y el personal del geriátrico se puede considerar como contacto estrecho.
Con lo cual, si ese paciente de una residencia de adultos mayores o personal de ese lugar da positivo, se procede inmediatamente a tomarle la muestra a la totalidad de los residentes y a la totalidad del personal. Bien. Estén en ese momento trabajando o estén en su domicilio, porque son los contactos estrechos. Bien. Se procesan todas esas muestras y cuando se tiene el resultado, quienes den positivo, quienes se hayan infectado, si estamos hablando de los residentes que son factores de riesgo, aunque estén asintomáticos, son llevados al centro de salud para recibir todos los cuidados y para ir, digamos, observándolo en cuanto a los síntomas y demás, o a la aparición de síntomas si estaban asintomáticos. Quienes no estén infectados se los traslada a un lugar alternativo de cuidados, a un espacio físico que se acondicionó para poder brindarle a todas estas personas, porque el lugar hay que llevar adelante una desinfección. Claro. Y después tiene un tiempo para que vuelvan a su Claro, retorno. se tiene que hacer una desinfección y esperar un tiempo determinado para que puedan volver, digamos, al mismo lugar. Así que se trabajó también en un espacio alternativo para que ellos estén con todos los cuidados, las comodidades y las atenciones que necesitan. Y lo mismo el personal. El personal infectado deberá realizar, como cualquier persona, La cuarentena en su casa. el aislamiento en su domicilio o en un centro de salud si presenta síntomas que ameriten, digamos, que reciba los cuidados en un centro de salud, en uno de los centros de aislamiento COVID si no tienen manera de aislarse en su casa y no es necesario el cuidado en un centro de salud, y quienes no estén infectados, digamos, bueno, tienen el resultado negativo. Bien decías vos, en un centro de aislamiento COVID. Sabemos que en Cañas tenemos 2, habían pedido 41 plazas, pero también ahora se habilita un nuevo lugar que no sé si pasará a ser un centro de aislamiento o va a ser un centro solo para los abuelos en este caso. No es un centro de... Los centros de aislamiento están pensados para pacientes que son COVID positivos. Exacto. En este caso lo que se hace es brindar un espacio de cuidado alternativo, porque tenemos que tener otro sitio donde resguardar inmediatamente a todas esas personas que no se infectaron. Bien. Entonces, está pensado, digamos, a esos fines. Es en el Club de los Abuelos, en la avenida 50, en el ingreso a Villa Cañas, que es un espacio que es absolutamente amplio, que fue puesto a disposición por la gente del Club de los Abuelos, y hubo personas, digamos, que están en el lugar que colaboraron muchísimo para poder adaptarlo, que tampoco fue necesario. No, porque tiene todo, calefacción, baños. Tiene todas las comodidades, los baños son baños accesibles, son baños aptos para discapacitados, de manera que, digamos, es un lugar que es muy, muy propicio para poder pensar en una reubicación, que Bien. Ojalá no tengamos que hacer y ojalá no sea necesario. O sea, para que dejar en claro, en un geriátrico de nuestra localidad, en un hogar de abuelos, aparece un caso, se tienen que aislar, 6 abuelos son negativos, los otros 6 positivos son. Los 6 positivos son llevados a Venado Tuerto a un centro de salud. Sí, depende del caso concreto. Bien. Depende. Y los sí que o no, sí, a este lugar. Quienes den positivo dentro de los adultos mayores, que son las personas que están geriatrizadas, sí van a ser trasladadas a un centro de salud. Bien. Después el médico Derivará. que esté es quien define, de acuerdo a su criterio médico, quién puede permanecer aquí o quién tiene que ir a un centro de mayor complejidad. Eso lo va definiendo. Pero, ¿cuándo se utiliza el Club de los Abuelos? Para los residentes que, digamos, estaban en el lugar, que habitaban ese lugar y que dieron negativo, que no están infectados. Vos le tenés que brindar un espacio alternativo. Exacto. Porque ese lugar tenés que desinfectarlo y demás y lo tenés que preservar. Pero sería un área verde, como le llaman ustedes, claro, área sí, limpia. no sería un centro COVID. Exacto. Es un espacio, pues yo hablo de espacio alternativo. Exacto. Vos brindás, es decir, bueno, no puedes permanecer en el lugar que estás habitualmente, en ese edificio, entonces brindás un espacio alternativo. No es fácil encontrar un lugar donde reubicarse con adultos mayores, con todas las necesidades que ellos tienen y demás. Por eso queremos tener previsto y ya listo un lugar por si eventualmente sucede. Es necesario abordar el caso. Bien, más allá de todo esto que también tiene que ver con la pandemia, esto agudizó la situación económica de muchas familias. Sabemos que la municipalidad, y fundamentalmente tu área, está trabajando permanentemente con las chicas de la Secretaría, haciendo ayuda alimentaria, haciendo la asistencia a la familia. Bueno, ¿cómo es? ¿Que es un bolsón de mercadería para todos? Hay gente que tiene tarjetas alimentar o tarjetas que reciben subsidios del Estado. A esas personas no les llega la ayuda por parte de la municipalidad o se le duplica porque también necesita. Contame un poquitito cómo es la asistencia alimentaria que tiene hoy el área tuya. Bien, nosotros iniciamos los primeros días con el tema de los alimentos. En Villa Cañas funcionan 3 centros de día,
uno de primera infancia y otros 2 centros de día de segunda infancia, donde hay muchos niños, niñas, adolescentes, en algunos también adultos mayores o personas con discapacidad que reciben de manera diaria los alimentos, al mediodía, la vianda, comen en el lugar, en los comedores. Toda esa actividad al inicio se vio afectada porque estos lugares tenían que ser restringidos, digamos, con lo cual nos vimos en la obligación para generar una asistencia alimentaria que sea segura de reemplazar la asistencia a los comedores, ni siquiera por vianda, sino por la entrega de alimentos secos, que es lo más seguro. No llevarle la vianda a la casa, sino... No, porque en la manipulación de los alimentos, en la distribución, puede haber contagio. Lo más seguro, que de hecho progresivamente todos los comedores y todos los centros que les fue posible hacerlo, hay muchos que por una cuestión, imaginemos que en ciudades como Buenos Aires o en lugares del AMBA, que es más difícil, digamos, o las distancias son mucho más grandes, es más difícil la distribución de alimentos secos, pero todas las que han podido reordenarse y adaptarse han reemplazado por entrega de alimentos secos. Nosotros empezamos a trabajar con las familias que concurrían a los hogares y habilitamos un número de guardia, que es un número de teléfono que es interno, que generalmente lo usamos, bueno, en realidad lo usamos porque hemos implementado una guardia desde hace bastante tiempo, pero con las instituciones intermedias, con las escuelas, con el hospital, con la comisaría de la mujer, y una semana cada una de nosotras quedaba de guardia con ese teléfono. Abrimos ese número a la totalidad de la comunidad porque nosotros hasta un viernes trabajamos de manera presencial y con el funcionamiento normal y habitual de la Secretaría, y para el lunes ya teníamos que estar reordenadas para dar respuestas a todo lo que aborda la Secretaría, que son las cuestiones de niñez, de género, de discapacidad, digamos, cuestiones muy diversas, más todo el requerimiento o la demanda que implica una situación de pandemia. Con lo cual tuvimos que tratar de reordenarnos rápido, habilitamos ese número, digamos, a la comunidad para que puedan comunicarse, porque algún punto de contacto era necesario, no podía ser presencial, y ahí vamos recibiendo las inquietudes de distintas familias de todo tipo. Un alto porcentaje tiene que ver con cuestiones alimentarias, con requerimientos de cuestiones alimentarias. Y bueno, en eso se hace todo un trabajo de cruzamiento de datos con otros programas, esto que vos decías. Ahí nosotros en Villa Cañas creo que hay 315 tarjetas alimentar que se entregaron en el mes de enero, febrero. Si alguien tiene la tarjeta alimentar es porque es beneficiaria de la UACH, de la Asignación Universal por Hijo. Y también a estos beneficiarios se los incluyó en la IFE, en el ingreso familiar de emergencia. Claro, o sea que tuvieron un ingreso, una ayuda del Estado. Claro, o sea, más allá de la asignación, en estos periodos de pandemia se bonificó la asignación, o sea, se duplicó el monto de la asignación, se duplicó el monto de la tarjeta alimentar también, y quienes son beneficiarias de AUH también entraron directamente, digamos, automáticamente a la IFE. Y también se prorrogó el pago de los servicios esenciales, con lo cual uno puede inferir que en la mayoría de los casos la situación alimentaria en esos grupos familiares está resuelta o, digamos, están teniendo presencia del Estado en cualquiera de sus formas para poder resolverlo. Pero aún así el municipio evalúa cada situación. Evalúa. Porque todas las situaciones son distintas. Bien. O sea, nosotros no podemos salir a la calle con la tráfico en mercadería y repartir a mansalva. No sería criterioso, no sería responsable. Porque, a ver, si tenemos la posibilidad de conocer a los grupos familiares, de que trabajadoras sociales que se formaron para eso, se capacitaron y están absolutamente capacitadas para eso, porque todas tienen conocimiento de la totalidad de los grupos familiares, Villa Cañas tiene esa ventaja, que por la densidad poblacional te permite conocer muchas realidades o muchos grupos familiares. Entonces se hace una evaluación de esas situaciones, intentando que sea lo más criterioso y lo más equitativo posible, y bueno, se trata de asistir en función de eso. Tengo un comercio, me fue mal y la verdad la estoy pasando mal, pero no me animo a lo mejor a llamar, porque no tengo tarjeta. O sea, ¿puedo acercarme a ustedes? ¿Me van a poder ayudar? Totalmente, o sea, sí. Y nos pasa en muchos casos que a lo mejor no quiere llamar a alguien del grupo familiar, pero nos llama un vecino. Claro. O alguien que está sabiendo o que está en conocimiento de la situación y llama a algún vecino o algún familiar o alguien que tiene cierto contacto, que conoce la realidad y nos llama. En una situación como esta uno puede imaginar que hay familias
que son familias de clase media baja, que siempre, digamos, pudieron resolver sus situaciones, y uno imagina que está todo bien y en realidad no está todo tan bien. De puertas de la casa para adentro se la está pasando muy mal, entonces tratamos de poder llegar a todos esos lugares. Lógicamente que de la puerta de la casa para adentro uno no sabe Claro, tal cual. cuál es la realidad. Nosotros necesitamos de cierta manera que se visibilice, que alguien nos dé el aviso, que alguien nos dé puntapié inicial para poder acercarnos y poder abordar, porque no tenemos manera de saber lo que pasa. Pero esto es en todos los ámbitos, no solamente en lo alimentario o en lo económico. No tenemos manera de saber de las puertas de la casa para adentro qué es lo que está ocurriendo. Por eso siempre es importante que haya algún nexo, alguien de la familia, algún vecino, algún referente que nos pueda convocar. ¿Sí? Por último, no te robo más tiempo. Toda la mercadería que en algún determinado momento fue donada, Sí. sabemos que algunas instituciones, algunos amigos que se encontraron, algunas empresas que también hicieron colaboración económica. ¿Esta es la mercadería que se reparte en el bolsón? ¿Es esta? En realidad, ¿O está preparada? Nosotros tenemos, con todo lo que es mercadería, como vos decías, hay un montón de instituciones, hay un montón de empresas, de comercios, de personas particulares, de grupos de trabajo que han colaborado, que hacen colectas, que hacen donaciones con recursos propios o que hacen colectas donde la gente puede pasar y ellos después se encargan de hacérnosla llegar o de coordinar con nosotros para que la vayamos a buscar. Nosotros concretamente trabajamos con una determinada cantidad de productos, digamos, armamos un bolsón y nos manejamos con determinados productos secos. Después, digamos, en el término de 10 días le agregamos verduras, papas y cebolla y agregamos huevos que no podemos tenerlo todas las semanas porque, bueno, es un tema común que hay una faltante en este periodo de huevos, entonces por ahí no siempre lo podemos tener, pero tratamos de hacer todo lo posible para poder tenerlo. Es un bolsón, digamos, una cantidad de productos variados, lo revisó una nutricionista, digamos, lo pusimos a consideración de una nutricionista para que nos diga qué faltaba, qué sacar, qué nos convenía poner más, digamos, porque es una mirada profesional absolutamente necesaria. Y nos vamos manejando con esos productos. No quiere decir que estrictamente a alguien se le dé un producto de cada uno de los que estamos hablando, sino que nos manejamos dentro de lo que se va adquiriendo con esos productos. Cuando alguien nos consulta, le pasamos la lista de qué productos integran en el bolsón y se maneja de distintas maneras. Hay personas que hacen donaciones, que van y hacen la compra directamente en el mayorista y nosotros la recibimos. Hay otras personas que hacen la donación y después le hacemos una rendición de cuenta de lo que se compró con ese ¿Es solo dinero. alimento? Porque también en un momento había artículos de limpieza también, ¿puede ser? Sí. Lo que era la lavandina. Sí, también tenemos algunas donaciones de artículos de limpieza, pero está siendo mucha la demanda. Hoy actualmente estamos asistiendo a 220 familias. Entonces es importante, estamos entregando un promedio de 400 bolsones al mes, 100 bolsones por semana, más o menos ese es el promedio que se está manejando. Es un número elevado. Por ejemplo, yo recibo el bolsón hoy. Sí. Hoy es lunes. O sea, ¿cuándo tengo tiempo de volver a pedir otro bolsón? Es el caso concreto. Hay gente que se la asiste una vez al mes, cada 15 días, o que se la asistió durante un tiempo determinado, durante el cual no pudieron desempeñar su actividad. Por ejemplo, hoy empecé a trabajar, no las personas que por ahí desarrollaban algún oficio, que estuvieron muy complicadas, se las pudo asistir y probablemente esos grupos familiares hoy empezaron, digamos, a poder trabajar y a lo mejor hoy la prioridad está puesta en otro lado. Se va viendo cada situación concreta en el momento. Digamos, no podemos, en lo social no es matemático, no es administrativo y no se puede medir, digamos, con un criterio cerrado. Tiene que ser absolutamente flexible, adaptable, dinámico. Esa es un poco la realidad que tenemos. Melissa, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación y por poder un poco poner en conocimiento de toda la comunidad del trabajo. Cuando pase un poquito todo esto de la pandemia vamos a hablar, pero de otras cosas que tienen que ver con el área, que hay un montón de cosas de salud, de asistencia a la familia, de género, de todo. Vamos a hablar de todo eso, que no sea COVID-19 y que no sea pandemia y situación económica. Todo eso que vos mencionás sigue vigente, seguimos trabajando con eso, pero lógicamente que hoy está, digamos, como tema prioritario y como tema instalado también por la misma comunidad, todo lo que es COVID, pero bueno, todo ese trabajo se sigue. La justicia está como lenta ahora, está en un proceso... Hoy está todo como lento, claro. Porque, digamos, en el contexto en el que estamos, vos imaginate que todo se volvió más complejo o más dificultoso. El tema de el retiro de la medicación o medicación oncológica que tuvimos que resolver también para pacientes de acá, por ahí es más complicado porque tenés que coordinar quién está viajando, por ahí los transportes no están viajando todos los días y hacen, digamos, horarios o días reducidos,
todo se complejizó bastante y la justicia, que es lo que vos me consultabas, está incluida, digamos, dentro de lo general. Muchísimas gracias. No, a vos, gracias.